¿Para qué? Para tenerlo presente siempre. Cuando estemos un poco temerosos, estemos un poco eh, sin deseos de tal vez de comunicar, estemos con dudas, que estos textos nos vengan a la memoria. Aquí la idea de Pablo sobre su propia vocación misionera, la necesidad imperante de escuchar el Evangelio para salvación, se ve en estos textos bíblicos que nos muestran cómo es que Pablo entendió su propia vocación misionera. En el momento de su conversión, Pablo recibió una comisión del Señor, ya que clarifica la condición de quienes viven sin Cristo. Y ese es el texto que nosotros leímos aquí. Aquí vemos lo que estuvo en juego con respecto al ministerio de Pablo. Sin hacer ninguna distinción, el Señor declara que aquellos que no tienen todavía el Evangelio están bajo el poder de Satanás y sin el perdón de pecados y sin el perdón de pecados. Cristo entonces comisionó a Pablo con una palabra de poder, con un potencial tal como para abrir los ojos de todo ciego espiritual. Y eso no como para que ellos puedan percibir que son perdonados, sino para que ellos puedan ser perdonados. Su mensaje libera a la gente de qué cosa? Del poder de Satanás. La figura que se nos presenta de las naciones sin el Evangelio es de las naciones enteras que están ciegas en la oscuridad bajo la esclavitud de Satanás. Sin el perdón de pecados es inaceptable delante de Dios por su falta de santidad. Esto concuerda con lo que Pablo dice en otra parte de la Biblia acerca de la condición del hombre sin el poder del Evangelio. ¿Y qué dice allí en Romanos 3, versículos 9 al 19? Todos están bajo el pecado con bocas enmudecidas frente a Dios. Eso cuando leemos aquí en Romanos 3, versículos 9 al 19, dice que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Ellos están en la carne e incapaces de someterse a Dios, e incapaces de agradarle a Dios. En Romanos 8, versículos 7 al 8. También en 1 Corintios 2, 14 al 16 dice que son naturales y no espirituales, y por lo tanto no aptos para recibir las cosas del Espíritu. En Efesios 2, versículos 3 al 5 dice, están muertos en pecados e hijos de ira. Y en Efesios 4, versículos 17 al 18 dice, entenebrecidos y alejados de Dios por la dureza de su corazón. Ahora con la venida de Cristo hay un mensaje que tiene poder para salvar. Nosotros eso lo encontramos en Romanos 1:16 y se los voy a compartir en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En, en Tesalonicenses 2:16, en 1 Corintios 5:2, este mensaje va a llevar fruto y también va a triunfar. Y esta es la misión de Pablo y la de todos sus herederos para predicar ese mensaje a las naciones, puesto que el mundo mediante su propia sabiduría o la religión falsa no conocía a Dios, a través de las obras que manifiestan su sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes. Dice aquí en 1 Corintios 1:21, por la locura de la predicación. La salvación, dice, está en juego. Igualmente, cuando Pablo habla a los judíos en la sinagoga, el apóstol no asume que los gentiles temerosos de Dios o que los judíos son salvos en virtud de su conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿qué dice Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? Aquí en Hechos 13, versículos 38, lo vamos a buscar. Versículos 38 y 39 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Eso es lo que Pablo les está enseñando aquí, no solamente a los gentiles, sino que también a los judíos. Pablo les dice que aún los mejores de entre ellos ya están perdonados en virtud de su obediencia a la ley, sino que de igual manera les ofrece el perdón a través de Cristo. Repito, Pablo no les dice que aún los mejores de entre ellos ya están perdonados en virtud de su obediencia a la ley, sino que de igual manera les ofrece el perdón a través de Cristo. Les brinda ser libres de pecado con la condición de que crean en Cristo. En el 46, versículos 46 de Hechos 13, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese texto está allí en Isaías 42. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La vocación de Pablo es la de llevar la salvación hasta los confines de la tierra. He de suponer que la salvación aún no ha llegado a los confines de la tierra. El papel de Pablo es el de llevarla. El mensaje de Pablo es el medio para obtener la salvación. No hay salvación sin este mensaje. ¿Cuántos de los que estaban destinados para tener vida eterna creyeron el mensaje de Pablo y se salvaron? Dios ha determinado que la salvación viene a las naciones a través de obedientes emisarios cuya predicación del Evangelio trae salvación a las naciones. Voy a leer nuevamente este último párrafo y con esto vamos a terminar, hermanos. Dice: ¿cuántos de los que estaban destinados para tener vida eterna creyeron el mensaje de Pablo y se salvaron? Dios ha determinado que la salvación viene a las naciones a través de obedientes emisarios cuya predicación del Evangelio trae salvación a las naciones. Que el Señor, hermanos, nos ayude a entender no solamente la verdad del Evangelio, sino que esta verdad nosotros la llevemos para que otros también la conozcan y sean salvos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano. Sabemos que nuestro Dios tiene elegidos a sus hijos, a los que van a ser sus hijos. Pero el Señor nos da esta encomienda a nosotros de ir y hacer discípulos a todas las naciones, como el Señor le dijo aquí al apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que el Señor nos ayude a atesorar esta verdad y también que el Señor nos ayude a comunicar esta verdad. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.